Buenas, mi nombre es Luis Miguel de la Rosa Santos y mi compañero Abraham Santos. Le vamos a hablar sobre el capítulo 8, tema las figuras retóricas. Nuestro sistema conceptual ordinario en términos del cual pensamos y actuamos es fundamentalmente de la naturaleza metafórica. En figuras literarias generan una intensa actividad en el área frontal izquierda del cerebro. Leer poesía y ocupar el tiempo en saber qué está pasando por la cabeza del poeta puede tener una repercusión muy buena y positiva en capacidades como la creatividad. Concepto de figura retórica o lingüística. En el ámbito lingüístico, figura es cada uno de cierto modo de hablar o escribir con que se trata de destacar de manera especial un mensaje. Algunos autores llaman a la figura procedimientos artístico verbales o modo diferente de disponer o modificar el discurso, añadiendo, quitando o variando el orden de sus elementos. Clasificación de figuras. Las figuras lingüísticas pueden ser clasificadas desde varios puntos de vista. Tradicionalmente se les ordena como figuras de palabra, la de dicción y los de aspecto lingüístico o textual que se destaca en su elaboración, figuras semánticas, fonéticas, sintácticas. Se llaman fónicas o fonéticas las figuras que juegan con la sonoridad de la expresión lingüística en el discurso. Ejemplo, la aliteración, la paronomasia y la onomatopeya, el calambur. Todas las figuras son propiamente semánticas, pues que todas constituyen recursos significativos. Se les suele llamar de manera restringida figuras semánticas a los trompos y a las figuras de pensamiento. Trompos son aquellos procedimientos por los que una palabra adquiere un significado que no es habitual o propiamente el suyo, como se manifiesta en la metáfora. Figuras del pensamiento que aquellos que manipulan el plano del significado en cuanto a la concepción de una idea o pensamiento. Anadiplosis o concatenación consiste en encadenar vocablos o sintagmas de varias frases de modo que en el final de una es comienzo de otra. Por ejemplo, mal te perdonarán a ti las horas que limando están los días que royendo están los años. Anáfora consiste en repetir palabras o sintagma al inicio de varios versos o frases. Por ejemplo, que la vida no vaya más allá de tus brazos, que yo pueda caber con mi verso en tus brazos, que tu brazo me ciñan entera y temblorosa, sin que afuera se queden ni mi sol ni mi sombra. Antítesis consiste en contraponer dos frases o ideas de virtud de su sentido opuesto. Por ejemplo, el camino de las cosas buenas está lleno de luz, el camino de las cosas malas es oscuridad. Apóstrofe consiste en dirigir la palabra con vehemencia a personas, a seres imaginarios o objetos inanimados. Deprecación consiste en dirigir un ruego, una petición o súplica ferviente a alguien. Por ejemplo, ven a decirme a solas si mi recuerdo acompaña tu viaje. Cuando cruzaban las movibles olas. Enumeración consiste en acumular elipsis. Consiste en omitir una o más palabras en una frase sin alterar su sentido. Por ejemplo, yo asistiendo a mi nacimiento, yo a mi muerte. Dilogia o diáfora consiste en el uso de una palabra en dos sentidos o en
acepciones diferentes dentro de un mismo enunciado. Epanadiplosis consiste en repetir al principio y al final una frase o dos frases consecutivas, la misma palabra. Ejemplo, ricos de fortaleza y de fe ricos. Epíteto consiste en un adjetivo que destaca una cualidad inherente o peculiar de la realidad a que se refiere el sustantivo. Ejemplo, los invisibles átomos del aire. Hipalaje es una especie de metonimia que consiste en atribuir a un objeto o palabra lo que pertenece a otras palabras u objetos vecinos. Ejemplo, iban oscuros bajo la noche sola. Hipérbole consiste en exagerar las dimensiones de la realidad nombrada. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Imprecación consiste en desear que un mal recaiga sobre una persona determinada. Ejemplo, ojalá pase algo que te borre de pronto una luz cegadora, un disparo de nieve. Interrogación retórica consiste en plantear una pregunta con finalidad de reparar en algo sin esperar respuesta del receptor. Ejemplo, y esos duendecillos bailando en mi espalda. Ironía consiste en sugerir lo contrario de lo que se expresa en tono de broma o de burla. Ejemplo, comieron una comida eterna sin principio ni fin. Metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que guarda relación, ya sea la causa por efecto, el continente por el contenido. Ejemplo, se leyó en territorio a don Marcial La Fuente. Onomatopeya consiste en imitar sonidos mediante la fonética de la lengua. Ejemplo, o ruedas o engranajes eternos. Paradoja consiste en conciliar dos ideas opuestas en sentido aparentemente ilógico. Ejemplo, es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Paranomasia consiste en emplear palabras con sonidos semejantes pero con significados diferentes. Ejemplo, cantan los cololos bajo los colocales. Pleonasmo consiste en el empleo redundante de palabras. Ejemplo, que me bese con besos de su boca. Reduplicación consiste en la repetición más o menos exacta de una palabra o de algunas unidades de esta o en una frase o verso. Ejemplo, ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Exclamación consiste en expresar enfáticamente una emoción. Ejemplo, ay de mí, ay de nosotros, bien amada. Execración consiste en desear que un mal recaiga sobre quien habla. Ejemplo, si eso sabía vuestra merced, replico Sancho, mal haya yo y todo mi parentela. Metáfora consiste en la traslación del sentido literal o directo de las palabras a otro figurado, en virtud de alguna analogía. Por lo tanto, con ella se establece una relación de identidad entre dos entidades. Ejemplo, nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Otro ejemplo más, tus ojos son como el océano. Paralelismo consiste en la simetría o semejanza sintáctica entre dos estructuras lingüísticas continuas o paralelas. Ejemplo, a las flores de un día que no duraban, que no dolían, que te besaban, que se perdían.